Hola, ¿qué tal, estimados seguidores? Les saludamos de nueva cuenta con este nuevo video que hemos titulado como el concepto de la sociedad. A lo largo de los videos anteriores hemos analizado el objeto de la sociología, la diferencia entre las ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias fácticas, tratando de discernir un poquito y de esclarecer el objeto de cada una de las ciencias. No podemos hablar de la sociología si primero no comprendemos o no nos preguntamos sobre la sociedad. En un video anterior vimos el objeto de la sociología, pues son las personas, este conjunto de personas que forma una sociedad. Ahora vamos a definir qué es una sociedad, ¿sí? Porque a lo largo de toda la historia del pensamiento de la humanidad hemos encontrado grupos sociales, ¿verdad? Y estos grupos sociales forman también esta comunidad o en esta ciudad en la cual nosotros estamos inmersos. Bueno, en este sentido general y fundamental se tiene que la sociedad implica tres cosas. La primera de ellas es que en el campo de las relaciones intersubjetivas, o sea, de las relaciones humanas de comunicación, la sociedad, por lo tanto, es una interacción de relaciones para comunicar algo. Se dice que la sociedad nos da mucho, pero también nos quita mucho, ¿verdad? Al mismo tiempo nos alaba, nos comparte y de la noche a la mañana también la sociedad nos quita, nos desmerita, nos critica, etc. La segunda implicación que se tiene como sociedad es que la totalidad de los individuos entre los cuales existen estas relaciones, es decir, en este grupo de personas siempre hay una interacción. Eso es lo que trata de estudiar la sociología, ver qué requisitos, qué formas, qué elementos tienen estas personas para formar ese pequeño grupo social, o cómo se relacionan para formar esa familia, ese entorno, o seleccionar también a las personas con cuáles relacionarnos y con cuáles no. El tercer punto es sobre un grupo de individuos entre los cuales existen tales relaciones en forma condicionada o determinada de una u otra manera. Es decir, esos requisitos que nosotros tenemos para dictaminar los valores, las reglas por las cuales nosotros nos vamos a estar rigiendo para tener una buena relación con las personas que nos rodean. Bueno, en el primer significado tenemos que el hecho fundamental y que fue introducido en la cultura por los escritos occidentales, por los escritores latinos y de manera en especial por Cicerón, ¿sí? Que lo toma del estoicismo, donde trata de explicar cómo se da este concepto de sociedad, cómo el hombre empieza a formar conjuntos de personas o grupos para entablar una comunicación, ¿sí? En estos escritores griegos clásicos, pues el aspecto estatal y el aspecto social están funcionados e indiferenciados en el concepto de la polis. Van a considerar que la sociedad forma la ciudad, ¿sí? Y la ciudad, al estar constituida por una sociedad, pues alcanza todo su esplendor de infraestructura y estructura. Por eso la consideración de la sociedad como independiente del Estado y de la organización política tiene un derecho, tiene una libertad, ¿sí? Porque el derecho está para ejercerse sobre la sociedad y la sociedad determina su propio estado de derecho. Por ello, Cicerón hace referencia a que hemos nacido para la agregación de los hombres,
y para la sociedad y comunidad del género humano. Nosotros, cuando nacemos de alguna u otra manera, ya estamos insertos en la sociedad. No nos pregunta la sociedad si quiere pertenecer, si queremos pertenecer o no. Simplemente tenemos que acatar las leyes, las reglas, las normas, los valores que están en ese momento en el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso este concepto de sociedad reaparece en el justnaturalismo moderno, lo cual se asocia al derecho natural. ¿Sí? ¿Cuál es este derecho natural? El derecho a la vida, el derecho a la existencia. Por ello el derecho natural es utilizado para delimitar el campo propio de la sociedad y entender entonces los valores, ¿sí? Ese derecho a la vida, ese derecho de estar inserto y de participar en la toma de decisiones del gobierno, lo que se conoce como el derecho de Estado. Por otra parte, Grocio, ¿sí?, señala que la conservación de la sociedad es conforme a la inteligencia humana, es la fuente del derecho propiamente entendido. La sociedad, de alguna manera, determina las reglas para poderse relacionar entre sí y entre los demás sujetos para alcanzar sus propios cometidos. Hobbes, por otra parte, habla en una forma análoga de que la sociedad es una asociación debida a las necesidades humanas y al temor. Esto es como una construcción o una constitución en un último análisis por las relaciones humanas de unidad recíproca. Es decir, que las sociedades nacen de acuerdo a las necesidades de la propia humanidad, ¿sí? Y es por ello que la propia humanidad se va organizando en esos pequeños grupos y va teniendo esas pequeñas áreas para cada uno de los individuos, ¿no? Los médicos se van a dedicar a tal cosa, los abogados a esto, los maestros en esto, los ingenieros en aquello, ¿sí? De alguna manera la sociedad va organizándose, va clasificando de acuerdo a estas necesidades que va teniendo. Y también la sociedad, de acuerdo con Hobbes, se forma de acuerdo al temor, ¿sí? Hay que recordar que Rousseau también en su libro del Emilio de la Educación señala que el hombre es un ser social por naturaleza. El hombre no es capaz de hacer las cosas por sí solo, siempre necesita de los demás, ¿sí? ¿Por qué? Por ese temor de no poder hacer las cosas. Y gracias a ese temor nace la necesidad, y esa necesidad hace más fácil y cómoda la vida de cada uno de nosotros. Pufendorf señala también que es un fundamento de la ley natural la sociedad de acuerdo a este principio, que cada uno, por cuanto de él dependa, debe promover y mantener con sus semejantes un estado de sociabilidad pacífica, conforme en general con la índole y las finalidades del género humano, y explicó que debía entender por sociabilidad la disposición del hombre, gracias a la cual el uno se siente vinculado al otro por la benevolencia, la paz y la caridad, de lo cual nacen los valores. Los valores nacen de acuerdo a cómo queremos que sea nuestra relación, ¿sí? Es por ello que cada uno de los valores va teniendo un significado diferente en cada uno de los tiempos de la historia de la humanidad, ¿sí? Sin embargo, la sociedad determina esa disposición del cómo quiere que el hombre actual o moderno piense, ¿sí? De cómo el hombre actual o moderno se dirija, conozca, investigue, construya su propio mundo, su propio entorno. A este respecto, Kant
señala que el hombre tiene una inclinación a asociarse porque en el estado de la sociedad se siente más hombre, o sea, se siente poder desarrollar mejor sus disposiciones naturales, pero también tiene una fuerte tendencia a disociarse, es decir, a aislarse, porque tiene en sí también la cualidad antisocial de querer dirigir todo hacia su propio interés, por lo cual espera encontrar resistencia en todas partes y sabe que por su parte debe de tener o tender a resistir en contra de los otros. Lo que les comentábamos anteriormente, la sociedad nos da mucho, pero al mismo tiempo nos quita mucho, ¿sí? Ponemos nosotros nuestros servicios a la disposición de la sociedad, pero hay un comentario que no nos gustó, que no favorece a nuestra persona, que no favorece a nuestro servicio, pues ¿qué decidimos? Pues alejarnos poco a poco, ¿no? Y ya psicológicamente, bueno, pues entra en esos términos: no me comprenden, no me quieren, no me entienden, no me aman, y pues me empiezo a alejar de las personas, y ya de allí viene pues otra toma de decisiones, ¿verdad? Unos, al no sentirse comprendidos por el mundo, comprendidos por su entorno familiar o por la sociedad, bueno, pues se quitan la vida. Muchos otros progresan, muchos otros tratan de demostrar de manera aislada que sí pueden y salen adelante, salen a flote, pero porque el hombre tiene esta doble cualidad, ¿sí?, de al mismo tiempo formar parte de un grupo social y al mismo momento, por sus propias decisiones, dejar de formar parte de este grupo social. Por otro lado, Fichte no hizo de alguna manera más que expresar este concepto de sociedad, pero como un dominio, ¿sí? Un dominio donde la sociedad nos va dictaminando qué es lo que espera del mundo, qué es lo que espera de cada uno de nosotros, ¿sí? Y si no aceptas la ley contra el aborto, bueno, entonces eres una persona que no piensa de una manera liberal, eres un conservador, eres un anticuado, etcétera, porque la sociedad está determinando tu manera de pensar en ciertos temas, ¿sí? Entonces, la sociedad marca un dominio, cómo debe de ser el hombre. Sin embargo, la libertad del hombre está en decidir si seguir esos mismos patrones o seguir sus propios objetivos, porque estamos en un estado de derecho de libertad, ¿sí? Depende de entonces de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros razonamientos, de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestra manera de pensar, qué es lo que vamos a determinar. Por eso decimos que la sociedad influye en el comportamiento del hombre. Si no pensamos como ella quiere, bueno, entonces estamos fuera de la sociedad y nadie quiere sentirse excluido y por lo tanto hace lo que los demás quieren, dicen, a pesar de que internamente ese sujeto no esté de acuerdo, pero por sentirse aceptado y demás, acepta todas estas condiciones del exterior que la sociedad ofrece. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos la siguiente consideración, ¿sí?, en que la sociedad puede consistir en, primero, en que los fines que el género humano en su totalidad debe perseguir y de los medios de la razón señala para el logro de tales fines las doctrinas políticas de los autores griegos como Platón, Aristóteles, Sócrates. En las doctrinas justnaturalistas son en este sentido teorías de la sociedad, aquellas teorías que de alguna manera definen esos fines que el hombre quiere como libertad, justicia, derecho. Como número 2, en esta consistencia de la sociedad tenemos en consideración con las condiciones en que se hace posible las relaciones humanas, de lo cual destaca Max Weber
donde ha reconocido en que la acción social que ocurre conforme a ordenamientos deliberados y relativamente constantes, y que por otra parte, Durkheim ha considerado como características de la sociedad humana las maneras de obrar, las maneras de hacer las cosas impuestas desde el exterior y que se consolidan en las instituciones, y que de alguna manera nosotros nacemos, tenemos que acatar esas reglas, esos señalamientos, esos indicadores, porque ya están establecidos y así se ha dirigido durante cierto periodo político o durante cierta tradición humana esos valores. En este segundo momento, entonces tenemos que entender a la sociedad que se reconoce como una, a la vez de una manera explícita o implícitamente, en una construcción conceptual, ¿sí?, donde se va resignificando todos esos conceptos, todos esos valores, donde se les quita un carácter totalitario, un carácter real, y se vuelven en un ideal normativo, en una aspiración a algo ideal e inalcanzable, porque el hombre va cambiando de acuerdo a las propias consecuencias, ¿sí?, de las acciones pasadas y que están repercutiendo en el presente. Por eso, para reconstruir el mundo actual, se tiene que redefinir desde el pasado, donde se dieron esos primeros conceptos y que de alguna manera el día de hoy están careciendo de una repercusión. En este sentido, siempre está el anhelo de, en aquellos tiempos era mejor, había mayor seguridad, no había esto, no había tanto saqueo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una tradición, una normatividad bien estructurada. Ahora vemos que la sociedad no es la misma y que la gente vive de esas añoranzas del pasado, ¿sí? Cuando vive de esas añoranzas del pasado, quiere resignificar y reestructurar estos valores actuales para adaptarnos y tener una mejor convivencia en su entorno. Respecto al segundo significado que dimos al inicio de este video, tenemos que el concepto de la sociedad como de la totalidad de los individuos entre los cuales existen relaciones intersubjetivas, esto es como un mundo social que está relacionado por el común con el concepto de la sociedad como organismo o superorganismo, porque siente, vive, cambia, se transforma, está en un constante movimiento, denomina a la sociedad como un organismo colectivo. Para entender a la sociedad desde esta postura, entonces tenemos que entender y que comprender a cada uno de nosotros. Yo no puedo hablar de la familia X, de cómo son sus tradiciones y costumbres, si primero no analizo a cada una de las personas en sus aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, de esa familia X, para decir, ahora entiendo por qué esta familia X se comporta de tal o cual manera. Spencer, de alguna manera, domina o trata de ver a la sociedad como una dominación superorgánica, a la evolución que conduce a la sociedad, y considerada a la sociedad misma como un organismo cuyos elementos son la familia y luego los individuos, ¿sí? Una evolución, ¿en qué sentido? Una evolución en la transformación del pensamiento, una evolución en la elaboración de nuevos productos y servicios para satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros como individuos. Por eso el organismo social se distingue desde Spencer, ¿sí?,
como un organismo social animal por el cual el hecho de que la conciencia pertenece solo a elementos que la componen, por cuanto la sociedad no tiene órganos de sentido como animal, sino que más bien viven solo los individuos que la componen. Es decir, la sociedad se comporta de acuerdo a los propios comportamientos del género humano, ¿sí? Por eso lo consideran como un organismo vivo, porque está en una constante alimentación de información, en una constante transformación de pensamiento, ¿sí? En una constante resignificación de valores, de estructuras, de leyes, de reformas que van cambiando la realidad y la vida de la humanidad. En este aspecto, la doctrina de Hegel puede ser considerada también como una variante a esta misma concepción de la sociedad, pues ve en la sociedad civil una fase imperfecta o preparatoria del Estado, o sea, de la idea divina que se realiza en la tierra, la sustancia que en cuanto espíritu se particulariza abstractamente en muchas personas. Por ejemplo, la familia es una sola persona, ¿sí? En las familias o individuos, los cuales se hallan de suyo en libertad independiente y como seres particulares, pierde su carácter ético, ya que esas personas, en cuanto tales, no tienen su conciencia la unidad absoluta, sino su propia particularidad y su ser para sí, de donde nace el sistema atomista. Por eso la sociedad civil, como relación universal y mediadora de extremos independientes y de sus intereses particulares, o como estado externo, comprende desde la postura de Hegel, en primer lugar, el sistema de las necesidades y como segundo lugar, la admisión de la justicia y en tercer lugar, la política y la corporación, o sea, que son los órganos que tiene el ciudadano de los intereses particulares, ¿sí? La sociedad de alguna manera aspira a un estado ideal. Por eso cuando están ciertas elecciones hacia las candidaturas o hacia las presidencias, ¿qué es lo que hace el candidato? Presentar a un país, a una ciudad, a un municipio ideal, ¿sí? Porque eso es lo que espera la sociedad, vivir una paz, una tranquilidad que responda a las necesidades que ella misma presenta. Un concepto análogo a la sociedad, por otra parte, lo presenta Bergson, el ideal mismo de una sociedad abierta. ¿Por qué una sociedad abierta? Porque está en una constante transformación, eso ya nos queda bastante claro. En una sociedad mística, ¿sí? ¿Por qué una sociedad mística? Porque de la noche a la mañana cambia y a veces no sabemos por qué. Las tendencias, las modas surgen, se van resignificando y a veces no sabemos cuál es el origen o por qué se empezó a utilizar cierta moda, cierto modismo, etc. Una sociedad mística que engloba a toda la humanidad y que de alguna manera hace que marche y que está animada por una voluntad común. Algo se pone de moda y lo convertimos en algo común. Todos elegimos los mismos colores, los mismos cortes de cabello, las mismas tendencias de vestimenta, comportamientos, etc., porque es una voluntad común hacia la creación incesante, renovada de la humanidad más completa. No se realiza, por cierto, en el porvenir, más bien se haya realizado en el pasado, en el que han existido sociedades humanas que
que funcionaron de manera orgánica, a diferencia de la sociedad de los animales. La aspiración pura es un límite ideal, tanto como la obligación desnuda. Por eso la sociedad siempre añora estos acontecimientos del pasado. El tiempo pasado, porque en el tiempo pasado se vivía bien, funcionaba, respondía a nuestras necesidades. Y es por ello que en cada una de las políticas, en cada uno de los gobiernos, trata de encontrar un nuevo significado para lograr transformaciones sustanciales que respondan a las exigencias sociales. En el tercer y último significado, como un conjunto de individuos caracterizados por una actitud común o institucionalizado, la palabra de sociedad se usa corrientemente en el lenguaje común y en las disciplinas sociológicas. Este significado de la palabra designa un grupo de individuos como la instrucción que caracteriza al grupo, según resultan las frases de la sociedad capitalista, la sociedad comercial, la sociedad del barrio, etc. Este uso tan obvio, que es el que nosotros de manera coloquial usamos, ni siquiera define lo que es la sociedad. ¿Por qué no define la sociedad? Porque nos encontramos con grupos sociales, ¿no? Y al encontrarnos con grupos sociales no encontramos algo concreto en esa distinción de la sociedad, ¿sí? A veces es definido en una relación con la cultura, como lo hace Clutchon y Kelly. Una sociedad se refiere a un grupo humano que ha aprendido a actuar en conjunto, que ha aprendido a interactuar y a trabajar en equipo. Una cultura se refiere a los modos de vida que se distinguen en ese grupo humano. Rawls definió a la sociedad como un sistema de cooperación que dura en el tiempo, de una generación a la sucesiva, en la cual especifica los siguientes puntos. Primero, que esta cooperación se distingue de una simple y llana actividad socialmente cotidiana, puesto que resulta guiada por reglas y procedimientos públicamente reconocidos que acepta quien coopera. Si tú no cooperas, no formas parte de la sociedad. Si cooperas, bueno, entonces te vas a beneficiar también de los servicios que nosotros ofrecemos. Segundo, segunda especificación, la cooperación incluye la idea de que los propios términos equitativos, es decir, de términos de todo participante puede aceptar relacionalmente con tal de que todos los demás lo acepten de algún modo. Es decir, que el hombre pone al servicio de los demás sus cualidades para que vean que es útil. Y el hombre es esto. El hombre se relaciona, muestra sus cualidades porque se quiere sentir útil ante los demás. Ya que el objeto primario de la justicia es la estructura de base de la sociedad. Estos términos equitativos serán expresados por principios que especifican los derechos, los deberes fundamentales entre las principales instituciones de justicia de fondo, de modo que en el tiempo en que los beneficios producidos por los esfuerzos de todos son distribuidos y compartidos de una manera equitativa,
de una generación a la otra generación. De alguna manera, la sociedad que tenemos hoy es una herencia del actuar de la sociedad pasada. Tercera especificación, que la cooperación presupone aquella del provecho racional, o bien de todo individuo participante. Esta idea del bien especifica aquello que busca obtener cuando considera el sistema desde su punto de vista. Significa que aquellos están empeñados en la cooperación sin importar si son personas, familiares, asociaciones o algún gobierno de pueblo entero. Lo que se busca en la sociedad es un provecho a ciertas soluciones, a ciertas tendencias que el hombre busca. En conclusión, se tiene entonces que, a pesar de la importancia de la sociedad, no hay un claro acuerdo sobre el significado del término, ¿sí? Incluso entre los científicos sociales, o con mayor particularidad los sociólogos, algunos de los cuales han designado su disciplina como ciencia de la sociedad. En su uso más general, la sociedad se refiere meramente al hecho básico de la asociación humana. Es decir, el término ha sido empleado en el más amplio sentido para incluir toda clase de grado, relacionarse en que entran los hombres, sean ellas organizadas o desorganizadas, directas o indirectas, conscientes o inconscientes, de colaboración o de antagonismo. ¿Sí? La sociedad es entablamiento, es unión, es engranaje de las personas para un funcionamiento de Estado. En ella pues incluye todo el tejido de las relaciones humanas y que no tiene límites y fronteras definidas. De una estructura amorfa en sí misma, la sociedad empieza con una desorganización. Alguien se le prende el foco, pone reglas, pone orden, entonces es una estructura amorfa, se muere esa persona y pierde su forma hasta que vuelva a resurgir otra persona que tenga esa iniciativa de reestructurar, ¿sí? Surgen sociedades numerosas, específicas, traslapadas e interconectadas, aunque todas ellas no agotan el concepto de sociedad. El concepto entonces de relación social se basa en el hecho de que la conducta humana está orientada a numerosas formas hacia otras personas y de diferentes maneras. No solo se vive juntos hombres y comparten opiniones, valores, creencias, hábitos comunes, sino que también entran constantemente en interacción. Cuando entra en interacción, pues entra una respuesta, un ajuste a la conducta y a la expresión de los demás, ¿sí? Si a nosotros nos gustó la opinión de X o Y persona, la hacemos propia y la expresamos cuando estamos opinando acerca de un tema, ¿sí? Cuando algo nos desagrada que nos dicen, pues no lo tomamos en cuenta y no lo expresamos. De alguna manera nosotros somos copia de nosotros mismos en esos valores o esas expresiones. Por ello la acción puede estar modelada de acuerdo con la otra persona. La conducta puede estar calculada por provocar respuestas. ¿Qué es lo que hace el hombre? A veces ser calculador, ¿verdad? Pongo un ejemplo sencillo. A veces los jóvenes quieren pedir un permiso al padre de familia y en el camino hacia su casa, ya van pensando, ¿cómo le voy a decir a mi papá?
para que me dé permiso de ir a X lugar. Si él me dice tal cosa, yo le voy a responder esto. Si él me dice esto, entonces yo le digo que voy a hacer esto. ¿Sí? El hombre se vuelve calculador por estos estímulos de respuesta en su propia conducta. Entonces, al ser calculador, entonces se empieza a estandarizar. ¿Sí? Sacas 10, alumno excelente. Sacas 5, alumno malo. Sácalo de aquí, no sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está respondiendo a la conducta que la sociedad está determinando en ese momento. ¿Sí? Por ello puede decirse que una relación social existe cuando individuos o grupos poseen expectativas recíprocas concernientes a la conducta de los otros, de modo que tienden a actuar en forma relativamente regulares. Para decirlo de otra forma, pues tienen una forma distinta. Una relación social consiste en una norma de interacción humana, por lo cual la sociedad es tratada o tramada como relaciones sociales que van transformando o modificando nuestro entorno. La sociedad es como un grupo, ¿sí? La sociedad es considerada como un tejido total o el complejo esquema total de las relaciones sociales. Puede distinguirse de aquellas determinadas sociedades en las que se agrupan los hombres. George Simmel, uno de los fundadores de la sociología, considera la sociedad como un cierto número de individuos unidos por la interacción, por su forma de pensar, por tener conductas más o menos iguales. Ralph Linton identifica una sociedad como todo grupo de gentes que ha vivido y trabajado juntos durante el tiempo suficiente para organizarse, donde se llegan a tener un conocimiento y un autoconocimiento y forman una unidad social con límites bien definidos. Cada quien sabe qué es lo que le toca hacer, cada quien sabe qué es lo que le corresponde y elabora su tarea en la fábrica, en su rol, ¿sí? En su familia, en su trabajo, en el entorno exterior, ¿sí? La sociedad, pues, es más un grupo dentro del cual pueden vivir hombres con una vida plena, una vida en común, metas en común, que una organización limitada, algún propósito o propósitos definidos. Por eso la sociedad es un conjunto de instituciones. Las instituciones de alguna manera van determinando el lineamiento, el comportamiento, la conducta, la acción del hombre, ¿sí? Porque como institución se refiere a que la sociedad es definida sí como relaciones sociales o como un grupo que abarca todo, que posee una forma de vida y que de alguna manera determina la conducta. Porque esas reglas institucionales nacen y salen de la sociedad. Los patrones de interacción o relación social se definen por las normas que rigen la conducta y que son afectados por valores y creencias que comparten los miembros de la sociedad. En este hecho, es tan importante entonces que la sociedad misma ha sido en ocasiones definida simplemente como un sistema de instituciones que se dicta a dar leyes, ¿sí? Que se dicta a gobernar la conducta de los individuos y que proporciona un marco de vida social. ¿Cuál es este marco de vida social? ¿Qué es lo que ofrece el gobierno para la vida de la humanidad? ¿Qué es lo que ofrecen las instituciones para satisfacer las necesidades de la humanidad? Dentro de esta concepción, entonces,
la sociedad deberá ser descrita en términos de sus principales instituciones familiares, económicas, políticas, educacionales, etc. Tendrá que definirse a una reducción de la sociedad como una estructura que trata de acentuar el aspecto cultural, que trata de centrar su atención en una estructura de las relaciones sociales para tener un análisis de la esencia del comportamiento sociológico de la humanidad. Por lo tanto, la sociedad es este conjunto de instituciones que va dictaminando el rumbo de la vida de cada uno de nosotros como individuos y como parte de esta sociedad que tenemos y que nosotros aceptamos. Bueno, mis estimados seguidores, esperemos que este video sea de su apoyo para cualquier tema académico de escuela y demás. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, que nos sigan en nuestra página que se llama Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto, y en nuestro canal de YouTube que lleva por nombre Jorge Gasca, y que nos escriban a nuestro correo electrónico que a lo largo del video pues ha aparecido allí en la cintilla. Bueno, nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.